a tratar de ver rápidamente, lo más que pueda, tres temas, ¿sí? Están todos relacionados, obviamente, antes de dar máquina, no quiero que lleguemos ahí. Entonces, vamos a empezar viendo el surgimiento de los estados, cómo surgen los estados, cómo nacen, cuáles son las formas, reconocimiento de estados, reconocimiento de liderazgo, qué diferentes teorías tenemos, doctrinas, que nos referimos cuando hablamos de un concepto. Luego vamos a ver la sucesión de estados, qué pasa con un estado, luego aparece en la teoría internacional, después aparece con otro, hay una sucesión de un estado por otro, qué pasa en materia de tratados, qué pasa en materia de bienes, archivos y deudas, qué pasa en materia de nacionalidad de las personas, de sus territorios y en relación a la membresía de esos estados en las organizaciones internacionales. Y luego vamos a ver lo que tiene que ver con las formas de adquisición de territorio, cómo se adquiere el territorio, ¿sí? Cómo se pierde también en consecuencia. Todo esto nos va a servir para después ver mártires, ¿sí? Bueno, empecemos con... Sí. Porque habías comentado que como estaba medio desfasado el cronograma iban a mandar uno actualizado. No lo subió Jorge nada. Pero me lo mandó seguramente ayer. Pero lo van a sí, igual los temas en realidad son los mismos. Pero porque había uno de espacios fluviales. dijo que no. Está bien. Sí, eso no. Que no. Pero los temas que sacaron ese y algunos más, pero sí, los subimos hoy mañana. No, más que nada para saber cuáles son los que no van a entrar. Sí, bueno, va a entrar lo que vamos a sacar en clase. Sí. Nunca vamos a trabajar que no hayamos visto en clase. Con lo cual, es eso que dice lo mismo. ¿Sí? Solo lo que vamos a hacer. Está bien. Sí, pero de todas maneras, no lo vemos en clase. Así que eso que es tranquilo, lo que no vemos en clase, no se va a tomar. Si eso no da problema. Yo mañana, durante el día, subo la actualización del programa que ya la tenemos, pero bueno, como para que ustedes ya la tengan de todas maneras, ya les digo, lo que no vemos dónde entra y antes de marchar vamos a hacer un resumen de bien los temas y todo eso. ¿Cuál de los más tiempo? Bueno, empecemos con el tema del surgimiento de Estado. ¿Cómo surge un Estado? ¿Qué les parece? ¿De qué manera nace un Estado y se incorpora a la comunidad internacional? ¿Cómo entramos nosotros en la comunidad internacional y cómo está la Argentina? ¿Cómo nace la Argentina? ¿Cómo nace la Argentina? Bien, está. Eso es una forma de nacimiento, surgimiento de un Estado, por medio de una declaración de independencia. ¿Sí? O sea, eso lo llama Estado de reciente independencia. ¿Sí? ¿De qué otra manera puede nacer un Estado? ¿Cómo nace, digamos, contemporáneamente, por ejemplo, en el siglo XX, Armenia? ¿Cómo nace Azerbaiyán, Kazajstán? ¿Qué eran antes? No, ¿de qué parte? ¿De qué Estado? ¿Eran parte de algo más grande? ¿De la Unión Soviética? Bueno, cuando se disuelve la Unión Soviética, lo mismo que Serbia, Bosnia y Herzegovina, ¿qué pasa? Era parte de la Yugoslavia. Cuando se disuelve y deja de existir ese Estado, surgen nuevos Estados. Entonces, ahí tenemos otra forma. La disolución, ¿sí? La disolución de un Estado. Un Estado deja de existir y estaba compuesto por otras entidades, ¿sí? Surgen nuevos Estados. Otra forma puede ser, por ejemplo, por medio de fusión. Acá ya no estamos hablando de disolución, sino que se fusiona. Por ejemplo, el caso de Egipto y Siria, en 1957 forman un solo Estado, la República Árabe Unida, después se disuelven, no dura mucho, pero es un nuevo Estado. Tanzania, hoy en día, ¿sí? En África Oriental, Tanzania no existía previo a la década del 60, 64, se crea este Estado, está compuesto por dos estados que eran Zanzíbar, la isla de Zanzíbar y Tanganica, que está en la parte continental y ahora forman Tanzania. Eso sería por fusión, por fusión, negación de independencia. ¿De qué otra manera puede ser? Por separación. Una porción del territorio de un Estado podría separarse de otro, ¿sí? Y formar un nuevo Estado. Entonces, a partir de ahí se daría otra posibilidad. Se llama secesión en este caso. Es más complejo. Si la secesión no procede del principio del derecho internacional, es algo de excepciones. En todos esos casos son formas por las cuales un Estado nace. Fundación, por ejemplo, en Liberia, un Estado africano occidental, pequeño, fundado por esclavos liberados americanos. Y así, son varios ejemplos de cómo nace un Estado en la escena internacional. Ahora bien, pasando a lo que es el reconocimiento de Estados, ¿qué
pasa con ese reconocimiento respecto de un Estado en cuanto a estos nuevos Estados? Ustedes vieron los requisitos. ¿Qué requisitos tiene que tener un Estado para hacer de acuerdo a la Convención de Montevideo? Población, territorio, gobierno, de poderes, bien, que son también eso, y abstracto, y obligación, agregamos algo más, cosas de soberanía. Todos esos elementos, si yo como Estado veo que otro Estado, otra entidad lo tiene, yo lo podría reconocer. ¿Okay? Primer punto, el reconocimiento de Estados no es una obligación. ¿Sí? O sea, el derecho internacional no impone una obligación de reconocer un Estado. ¿Sí? Es algo discrecional. Yo lo puedo hacer o no como Estado. No estoy obligado. Es un punto importante. O no reconocer. Ahora, en derecho internacional tenemos dos doctrinas, dos líneas en cuanto a los efectos que tiene ese reconocimiento. Un efecto puede ser declarativo y otro efecto puede ser constitutivo. Creo que algo se había mencionado en su momento en la clase. El efecto declarativo, ¿qué implica? Implica que yo estoy, digamos, declarando que reconozco ese Estado, pero ese Estado ya existe de antemano, lo cual es lógico. ¿Sí? Este, por ejemplo, es lo que establece la Carta de la OEA, ¿sí? Este tipo de doctrina, y es la más aceptada en el derecho internacional, la que más se usa, ¿sí? El efecto declarativo. Otra puede ser el efecto constitutivo. ¿Qué quiere decir? Que yo con mi declaración hago que ese Estado comience a existir. O sea, el efecto es constituir a ese Estado como un sujeto de derecho internacional. El efecto constitutivo, en realidad, pocas veces se ha mencionado ser usado en el derecho internacional. El libro nos da el ejemplo de la Comisión Badinger del año 91, cuando se hizo la Yugoslavia. Son lineamientos, directrices que da la Comunidad Europea en ese momento para reconocer a estos nuevos estados, pero lo cierto es que es una ficción. ¿Por qué? Porque en la práctica, ¿a usted qué les parece? ¿Que yo reconozco un estado o no? ¿Va a ser que ese estado tenga todos los requisitos que existan? No. O sea, supongamos, no sé, el Líbano e Israel, el Líbano no reconoce Israel. Israel es un estado, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, en la época de la pandemia se reconoce, ¿sí? Mutuamente hay un reconocimiento mutuo entre Israel y Emiratos Árabes. Ese reconocimiento es declarativo, ¿sí? No es que los Emiratos ya existían antes de la posterioridad, Israel también. O sea, eran parte de relaciones internacionales, tenían contratos, obligaciones, población, territorio, gobierno. Entonces, en la práctica, la doctrina que más se utiliza es la del efecto declarativo, con una cuestión, digamos, bien de realidad, que es lo que sucede sí, en la realidad. Bien, entonces, primer punto, para tener en cuenta, el reconocimiento de estados no es una obligación, yo puedo reconocer o no un estado. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Sí? Por otro lado, ninguna doctrina de estas que yo le estoy mencionando prevalece sobre otra. No es que la doctrina del reconocimiento constitutivo prevalece sobre el declarativo. No, las dos valen lo mismo, cada estado puede darle el efecto que considere. Lo que sucede es que en la práctica el efecto, digamos, constitutivo no tiene demasiado asidero porque, digamos, va a ser independiente de la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el reconocimiento de un Estado? ¿Qué les parece? Yo reconozco a otro Estado, ¿qué puede pasar ahí? Que no se puede renunciar. ¿Cómo? No se puede renunciar. En principio no, ¿sí? Porque el reconocimiento de Estado en realidad es como que yo estoy reconociendo que ese Estado existe, con lo cual tendría que dejar de existir, desaparecer, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿qué puede pasar? Que me puedo vincular con el Estado. Claro, me puedo vincular, ¿sí? O sea, yo voy a recibir embajadores, voy a hacer intercambio de embajadores, ¿por qué? Porque obviamente, o sea, voy a reconocerlo, se van a aceptar mis representantes, yo voy a aceptar a sus representantes, existe lo que se conoce como, por ejemplo, el reconocimiento de sentencias, 3 y 4. ¿Sí? Yo voy a reconocer la autoridad de una decisión judicial dictada por ese Estado. ¿Por qué? Porque ese Estado lo reconozco como tal. ¿Sí? Y así. ¿Sí? ¿De qué manera yo puedo reconocer un Estado? ¿Cuáles son las formas de reconocimiento? ¿Qué les parece? Puede ser expresa, por medio de una declaración. Pueden juntarse los dos jefes de Estado, es decir, declaramos expresamente a reconocernos mutuamente, de una forma. O puede ser de manera tácita también. ¿Sí? O sea, de manera tácita podría ser sin una declaración expresa, si yo lo que hago es directamente aceptar, por ejemplo, el embajador, ¿sí? de otro Estado. No una declaración, simplemente acepto las cartas credenciales y ese embajador. Pero ya ahí, obviamente, estoy aceptando a ese Estado. El reconocimiento puede ser de derecho,
cuando se dice que es libre, o sea, de derechos, cuando es definitivo. ¿Sí? O sea, para mí, como Estado, el otro Estado ya adquirió su forma plena, ¿sí? Y definitiva. Ese sería de libre. Y de facto sería cuando un Estado reconoce a otro, pero solamente de forma temporaria, provisoria. ¿Qué quiere decir? Yo puedo reconocerlo de facto en el sentido de que para mí, digamos, un Estado que tenemos relación de independencia y no considero que tenga todos los elementos, o quiero ver cuál es su existencia, digamos, y potencial en el tiempo, entonces lo reconozco provisoriamente. Hasta tanto yo pueda confirmar que esos elementos se van a convertir en el tiempo de manera definitiva completa. Entonces son dos distintas formas de darse en cuanto al reconocimiento. Por ejemplo, el reconocimiento de Israel, que se viene en el 48, cuando Israel se declara la independencia, Ben Gurión la declara la independencia de Tel Aviv, Estados Unidos se lo reconoce como una especie de reconocimiento precipitado, automáticamente reconoce el Estado de Israel. En realidad había dudas acerca de la posibilidad que iba a pasar con ese Estado. Bueno, ahí Estados Unidos podría haber hecho un reconocimiento provisorio, la de facto. Bueno, lo reconozco hasta ver, digamos, qué es lo que sucede. ¿Sí? Por ahora lo reconozco. ¿Sí? Es raro que sea reconocimiento provisorio, pero se puede dar en un caso así, como puntual, en cual es conflictivo. ¿Sí? Bien, eso en cuanto al reconocimiento de Estados. ¿Qué pasa con el reconocimiento de gobiernos? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuándo vamos a hablar de reconocimiento de gobierno? ¿Qué les parece? ¿En qué caso? Puede ser no democrático o no democráticamente, sí, está bien en este caso. O sea, ya acá nosotros no estamos reconociendo, ¿sí?, la existencia del Estado como sujeto de derecho internacional, sino que estamos reconociendo a un gobierno. Entonces discute que se existe. Entonces, como ustedes mencionaron por acá, tiene que ver cuando se da, toma mi actualidad, cuando hay un cambio revolucionario, un cambio digamos, que no es canónico, que no es tradicional, ¿sí?, que no es conforme a la normalidad. En esos casos, ahí hablamos de reconocimiento de gobierno. ¿Por qué? Porque los estados no andan reconociendo constantemente un gobierno cuando hay elecciones. O sea, siguen de cerca las elecciones, pero no están diciendo, bueno, reconozco el gobierno de Argentina, reconozco el gobierno de Argentina. No. O sea, eso se da si hay un cambio revolucionario de gobierno, un cambio no tradicional. Por ejemplo, cuando se dio la revolución islámica así en Irán. Ahí, hablamos de sí, ahí los estados lo que hacían era si reconocieron o no el gobierno, ¿sí?, de ese estado que ya existía. No había, como si, por más que haya cambiado de nombre, ¿sí?, no había una duda en cuanto a que ese estado existía como sujeto de derecho internacional. Bien. Por otro lado, ¿qué tipo de doctrinas vamos a encontrar en relación al reconocimiento de gobierno? Vamos a ver que algunos estados se enrolan en lo que es la teoría de la doctrina de la legalidad y otros de la legitimidad. La legalidad sería reconocer aquellos gobiernos que son de derecho, ¿sí?, aquellos gobiernos que, ¿sí?, fueron, para mí como Estado que lo voy a reconocer, fueron elegidos y fueron un cambio de gobierno de manera legal, de acuerdo al derecho interno del Estado. Y el reconocimiento de gobiernos en la teoría de la legitimidad es ese gobierno legítimo. ¿Sí? Perdón, dije legitimidad, efectividad. ¿Cómo? Me confundí con todo el democrático que con ese tema. Las dos doctrinas son la de la legalidad y la de la efectividad. ¿Sí? Legalidad y efectividad. La legalidad es cuando yo, como Estado, reconozco a un gobierno solamente porque es conforme a derecho. ¿Sí? Una elección normal, común y corriente, como ¿Conforme a derecho doméstico. al derecho doméstico del Estado que reconoce o Sí. del Estado No, que va a del Estado que reconozco. Sí. El mío no, porque el Estado, digo, el cambio de gobierno va a ser conforme a su derecho. ¿Sí? Y ahora, el de la efectividad, el de la efectividad no tenía. Efectividad tiene que ver con qué? Con el gobierno efectivo, independientemente de si es un gobierno conforme a derecho o no. Es el gobierno que efectivamente, en los hechos, ejerce el poder sobre el territorio y la población que allí se encuentra. ¿Sí? ¿Por qué puede pasar? Que haya un cambio revolucionario de gobierno, que haya una dictadura, como quieran llamarlo, ¿sí?, que el gobierno sea legítimo, pero yo reconozco a ese gobierno porque es efectivo, porque tiene el control del territorio, de la población, ese que puede llevar, por ejemplo, las relaciones exteriores del Estado. Entonces,
¿Cuál de las dos les parece que prevalece? ¿La de la legalidad o la de la efectividad? La legalidad. No, la otra. La de la efectividad en general. ¿Por qué? Bueno, esto no es blanco o negro, claro. Esto van a dar unos casos, ejemplos en donde no. Pero porque también tiene su paternalidad en solo estados de legalidad, porque por ejemplo hay muchos gobiernos que son elegidos de manera distinta en diferentes países, pero que igual son reconocidos por otros, por ejemplo, no sé, la manera en la que se elige el gobierno de Argentina no es la misma que Argentina, pero sé que actúa, digamos, acorde a derecho, que se relaciona con otros países acorde a derecho. Y está muy bueno que Guillermo lo plantea. ¿Por qué? Porque primero tengamos en cuenta que esto es discrecional. Porque yo como Estado voy a detener si reconozco a ese gobierno. Eso es el primer punto. Segundo punto, lo que dice la compañera, la democracia, como la conocemos nosotros, no es la misma que en Asia o en África o lo que fuera. Ahora, esto es algo más extremo lo de la efectividad, porque estamos hablando de esos casos que son más controvertidos, de gobiernos que realmente son, digamos así, como dictatoriales, o ahí como está el conflicto, si es legalidad o legítimo. Hay un cambio de gobierno, supongo que hay dos gobiernos. Uno que es elegido de manera de acuerdo a lo que supuestamente es, digamos, legal, y el otro, bueno. ¿Por qué prima la efectividad? Porque en la práctica, el derecho internacional, a mí lo que me interesa es saber con quién yo voy a negociar, con quién estoy hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser el Estado, el que más digamos, tiene un control efectivo sobre el territorio, el que a mí me va a interesar y con el cual yo voy a poder entablar relaciones. Si hay un gobierno que no tiene control efectivo sobre el territorio, no controla la población, el ejército, etc., difícilmente pueda tener un rol en la escena internacional. Esto es independiente de la legitimidad y legalidad de ese gobierno. Eso va a ir por otro lado. Si supongamos que hay violación de derechos humanos, no va a ir por otro lado, pero no en relación a que es con este gobierno. Sí. Eso puede ser porque se le puede hacer como responsable a ese Estado, tenemos otros casos sobre que tenía el control efectivo, entonces sí se le voy a hacer responsable y sería como el control general, tomar como más el actor en particular. Puede haber algo de eso, sí, igual en esos casos que vimos no había como una duda en cuanto a gobierno legal o gobierno efectivo. ¿Sí? Pero obviamente tiene que ver con eso también, porque ese gobierno que es efectivo, yo en el caso, digamos así, X, voy a poder, obviamente, responsabilizarlo en el derecho internacional. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue esta cuestión del gobierno de Guaidó en Venezuela hace unos varios años, cuando fue el gobierno Macri? Nosotros ahí nos apartamos de lo que es la teoría de la efectividad y aplicamos la teoría de la legalidad. La Argentina que reconoció el gobierno de Guaidó como gobierno de Venezuela y no el de Maduro. Pero en la práctica, ¿qué sucede cuando uno se enrola en esa teoría de la legalidad? Es más algo discursivo que práctico. ¿Por qué? Ese gobierno, muchas veces, ese gobierno es débil y el gobierno de Guaidó, de hecho, tuvo un tiempo en Venezuela, luego tuvo que irse. Ese gobierno no tenía poder efectivo sobre el territorio, ni sobre la población, ni sobre el ejército. Entonces, difícilmente puede ejercer el poder, con lo cual, a mí como Estado, argentino que fuere, en la escena internacional, o sea, tiene muy poco efecto práctico, es más bien discursivo, ¿no? Reconocer a un gobierno por, digamos, que es legal y no porque es efectivo, ya que en la práctica no, digamos, ese gobierno no va a poder tener control sobre el territorio. ¿Sí? Por ejemplo, a la hora de yo pretender nombrar un representante, el que me va a tener que aceptar las cartas credenciales es el otro, que tiene control efectivo, no el otro. ¿Sí? Entonces, ahí está la cuestión del tema de la efectividad. Por eso el derecho internacional le interesa más esto. Esto no quiere decir que la cuestión de la legitimidad de la legalidad no se discuta, pero va a ir por otro lado, no por lo que tiene que ver con el reconocimiento del gobierno. ¿Sí? ¿Siguen? Están un poco más de acuerdo porque la efectividad tiene como una más... que no, la legalidad se da en la práctica. Muchas veces lo que yo puedo hacer en todo caso es, como Estado, decir, bueno, a ver, yo reconozco al gobierno legal, a que a mí me parece que es legal, si es que dos gobiernos se disputan, pero en la práctica, si no es el gobierno efectivo, yo voy a estar muy limitado en cuanto a las relaciones que pueda tener con ese gobierno. Eso es lo que va a suceder. Y puede pasar eso. ¿No pasa un poco, no recuerdo si fue el ejemplo, ¿no? Con Bolivia, me parece? Cuando, después de Evo, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre de quien había subido. La presidenta. Sí. Sí. Ahí hubo, sí, todo un poco, lo que pasa es que duró un poquito también, dura poco. Claro. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Yo voy a tener que ir a la efectividad. Si quiero tener relaciones con ese Estado, si no rompo relaciones, ya está, no tengo relaciones con el Estado. Pero si quiero tener relaciones con el Estado, voy a tener relaciones con el gobierno que es efectivo, porque el otro no tiene control. Eso es lo que va a pasar en la realidad. Por eso es que el derecho internacional interesa más ese tipo de control y
y es el que se da en la práctica. Es como una cosa de instinto de supervivencia del Estado, en donde no me queda otra opción, tengo que ir por ese lado. Fue lo que pasó cuando cae el gobierno, digamos así, de Tarsia, del último rey, y se da la revolución islámica. O sea, puede no gustar ese gobierno, pero era el gobierno efectivo. Entonces, en la práctica, si yo quería mantener relaciones con ese Estado, iba a tener que reconocerlo. ¿De qué manera? Vamos a ver de qué manera puedo reconocer un gobierno. De manera expresa, igual que el grupo Estado, y de manera implícita. De manera expresa, por medio de una declaración, que es raro que se dé. Y de manera implícita, por medio de las mismas formas que vimos, por ejemplo, normal representante, contratar con ese Estado sin hacer ningún tipo de salvedad. Puede ser que dos Estados que no se reconozcan contraten. Por ejemplo, creo, si no me equivoco, es un tipo de Líbano y Israel tenían un par de tratados, con unos acuerdos, pero ahí se dejan claro que yo no reconozco al Estado del gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, la Unión Europea lleva a cabo actividades de cooperación con la República Turca del Norte, pero dejan claro que no lo reconoce como Estado, siguiendo los lineamientos de todo el organismo internacional. ¿Qué dice? Dice, no lo reconocemos, el único Estado que reconocemos es la República de Chipre, digamos, en la parte griega, el norte del sur, como miembro de la Unión Europea. Simplemente mantenemos estas relaciones de cooperación y comercio, pero que no implican un reconocimiento o cambio de estatus en este sentido. O sea, pueden mantener relaciones, pero se dejan claro esto. Si yo firmo un tratado y no digo nada, bueno, ahí podría ya ser un reconocimiento. De todas maneras, un punto importante a tener en cuenta, esto ya el secretario en un memorándum, el secretario general lo dejó en claro, el secretario de las Naciones Unidas, el pertenecer a una misma organización internacional no implica que nos estamos reconociendo. ¿Sí? Muchos estados son miembros de la ONU y no se reconocen mutuamente. ¿Sí? O sea, ser parte de una misma organización internacional no implica que nos reconozcamos, ¿sí?, mutuamente como Estado. Eso es importante, no se lo dije, pero para lo tenemos. Bien, y los efectos que va a tener entonces el reconocimiento de gobierno, ¿cuáles van a ser? ¿Qué les parece? Más o menos lo mismo, lo que pasa es que no se trata de la estatalidad acá, sino que se trata de, digamos, la cuestión de reconocer al gobierno. Voy a poder nombrar representantes, voy a poder contratar, voy a poder dar seguridad, obviamente, a, por ejemplo, que mis ciudadanos puedan adquirir una visa de visita para otro estado. Eso por ¿qué pasa? Yo no tengo, el caso de Taiwán, es muy complejo. Yo tengo una embajada, bueno, se complica para que me den, digamos, visa. Entonces lo que hace es, digamos, nombrar como una especie de encargado de negocios, entonces el Estado no lo termina reconociendo y tiene una figura ahí como medio ambigua, ¿sí? Entonces eso son como las potencialidades que pueden dar. Bien, entonces tenemos, ¿cómo surgen los Estados? ¿Cómo se reconoce un Estado? ¿Cómo se reconoce un gobierno? Distintas teorías, distintos efectos y formas de reconocerlo. Ahora veamos, tenemos más adelante, qué pasa con la sucesión de Estados y cómo se suceden los Estados. ¿Esto por qué? Porque como ustedes han visto, la forma de nacimiento de un Estado puede implicar que un Estado anterior, un Estado predecesor, deje de existir. ¿Qué va a pasar con nuestro Estado, con las personas, con los bienes, con los archivos, con los deudas? Bueno, todo eso lo tiene que regular, ¿sí?, el derecho internacional. ¿Cómo lo regula? Tenemos algunas convenciones, ¿sí? Vamos a tener dos convenciones de Viena. Una sobre sucesión de estados en materia de tratados, que es la más importante. ¿Sí? Esa convención, ¿sí?, es del año 78, 1978, y entró en vigor en el año 93. ¿Podría repetir el nombre de La Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados. ¿Sí? Convención de Viena respecto a la sucesión de estados en materia de tratados, que es del año 1978, en la década del 90, ¿sí?, en 96 entró en vigor, pero son muy pocos estados los que son parte. ¿Sí? 96, ¿sí? Son muy poquitos estados los que son parte. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que en la práctica esta materia se rige por derecho consuetudinario. ¿Sí? Porque muy pocos estados son parte. Esto es lo que pasa muchas veces con algunas convenciones, que es lo que yo les planteaba cuando vemos la convención sobre la prohibición del crimen de genocidio. O sea, no solo es necesario que una convención entre en vigor, sino que muchas veces, si yo quiero que esto tenga una virtualidad amplia, necesito que muchos estados sean parte y la ratifiquen. Porque si no, por más que la convención entre en vigor, si son muy poquitos, supongamos que necesitaba 15 estados, 30 para que entre en vigor. Es poco en lo que es la comunidad internacional.
Entonces yo necesito muchos, porque si no el resto, ¿por qué se van a ir por la costumbre? Y esto hay mucho de costumbre. Entonces, esa es la convención que está en vigor, pero nos regimos más que todo por costumbre, porque somos un poco los Estados miembros. La otra convención es sobre la Convención de Viena, también sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas, ¿sí? De los estados. Esta es del año 83 y no está en vigor. ¿Sí? Con lo cual acá nos manejamos por ¿En materia de qué era? la sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas. ¿Sí? Bienes, archivos y deudas. Y esta no está en vigor, ¿sí? Con lo cual nos manejamos con la misma costumbre. Entonces, si bien no tenemos son convenciones fuertes, en el sentido que nos fijamos 100% en estas convenciones, sí tenemos algo codificado. ¿Por qué? Porque estos instrumentos jurídicos se basan en proyectos de la CDI, proyectos de la Comisión de Derecho Internacional. ¿Y qué hace la Comisión de Derecho Internacional? Recoge costumbre, y con lo cual vamos a tener costumbre. ¿Sí? Bien. Luego, lo que tenemos es también en relación a las personas, acá no hay tratado, hay una resolución que es la Asamblea General, que es del año 2000, que lo que hace es recomendar a los estados ciertas prácticas a la hora de otorgar su nacionalidad en los casos de sucesión de estados, ¿sí? Para las personas físicas. ¿Esto por qué? Porque lo que quiere evitar es la patria, ¿sí? Si lo vieron en las avanzadas, ¿no? La patria. ¿En qué casos podría darse? Imagínense cuando cae la Unión Soviética. La Unión Soviética cuando cae, no es que digamos, un aviso, fue así de un día para el otro. O sea, el mismo día uno estaba, no sé, de viaje y pasaba. Entonces imagínense ustedes que tenían un pasaporte soviético, pero habían nacido, no sé, en Yerevan, vivían en Armenia, eran armenios, ¿sí? Pero eran soviéticos, el pasaporte tienen la nacionalidad soviética. Estaban afuera de viaje de negocio, por placer, y bueno, ya se quedan, cuando cae la Unión, ustedes ya no tienen un pasaporte que corresponde a un Estado que no existe más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que la Convención va a tratar de hacer? La Asamblea General, tratar de dar recomendaciones a los Estados para que, en el caso de que suceda una cuestión así, algún Estado, ¿sí? Dependiendo de la sucesión de Estado, como sea, dé una nacionalidad a esas personas para que no se queden sin una nacionalidad. ¿Sí? Eso sería la idea. Bien. En primer lugar, vamos a ver algunas definiciones, ya las estoy mencionando, pero como para que queden claras. Sucesión de estados. ¿Qué implica la sucesión de estado? Lo que implica la sucesión de estado es el cambio, ¿sí? En la responsabilidad internacional de un territorio, ¿sí? Y las personas que allí se encuentran. Vamos a tener un caso en el cual hay un Estado X que es responsable internacionalmente por un territorio y las personas que allí se encuentran, y luego va a haber un cambio. Va a ser otro Estado, ¿sí? El que va a ser responsable por ese territorio. Entonces vamos a tener un Estado que es sucesor, ¿sí? Que sucede al otro, y un Estado predecesor, que es el anterior. Ahora, el Estado predecesor puede continuar existiendo o no, porque dependiendo del tipo de sucesión de Estado y de la forma de nacimiento, el Estado anterior puede dejar de existir, como ustedes vieron en el caso de, volvemos al ejemplo típico de la Unión Soviética. O sea, el Estado predecesor de todos los Estados que surgen luego, ¿sí? Que muchos son parte de la comunidad de Estados independientes, deja de existir, pero tenemos otros, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, de Rosario, que son de sucesión parcial, en donde el Estado predecesor sigue existiendo. Si tomamos que una porción del territorio se separa de otra, el Estado predecesor existe todavía, ¿sí? Va a depender del caso, del tipo de nacimiento y sucesión de Estado que tenga. ¿Sí? Bien, ahora, todas estas reglas que vamos a explicar ahora se aplican para las sucesiones de Estado. ¿De qué tipo? ¿Qué les parece? ¿Cómo tienen que darse? Bueno, ¿y eso cómo sería? Aplicado jurídicamente. Específica, ¿cómo tiene que ser? ¿Conforme a qué? ¿Conforme al derecho cuál? No, el derecho internacional. El derecho interno no puede regular nada. Acá. Porque, o sea, difícilmente puede regular. Imagínense que un Estado diga, bueno, para mí la declaración de independencia, un Estado va a ser independiente cuando lo regula el derecho internacional. ¿Sí? Entonces, como decían las dos compañeras, ¿sí? La sucesión de Estados va a ser, para que nos sirvan estas reglas, tiene que ser conforme al derecho internacional. ¿Qué es lo que no puede haber? Un uso de la fuerza.
no puede haber una asociación de estados que tenga como origen el uso de la fuerza. Por ejemplo, cuando Japón crea el estado Manchuria, ¿sí? Ante la Segunda Guerra Mundial, Estado, porque era por el uso de la fuerza, no tiene neutralidad y para la asociación de estados como la vamos a ver ahora. Algo más reciente, por ejemplo, hubo una asociación de estados en el caso de parcial, en el caso de Crimea. Cuando Rusia invade la provincia de Crimea en 2014, la incorpora legalmente, por el derecho ruso, ¿sí? Hubo una declaración de independencia, obviamente el derecho la Comunidad Internacional la reconoció, de la península, también de la ciudad de Sebastopol, que se incorpora a la Federación Rusa con un estatus particular como si fuera otro oblast, otra región más. Ahora, esa sucesión no se dio conforme al derecho internacional, porque es producto del uso de la fuerza que no está autorizado. Vamos a ver qué caso está autorizado en el uso de la fuerza. Entonces, esa sucesión no aplica en relación a todo lo que tiene que ver con las reglas que vamos a ver ahora. ¿Sí? En el caso de Yugoslavia, el caso de Yugoslavia, lo que sucedió es que desaparece, ¿sí? la ex Yugoslavia. Entonces ahí es lo mismo que la Unión Soviética. O sea, desaparece el Estado grande y aparecen todos los nuevos Estados. Entonces, ¿por qué quedó de cara? no, entonces ahí cómo es el tema del uso de la fuerza, no aplica en este caso. Es que no hubo uso de la fuerza. Por ejemplo, algunos estados que hubo conflictos después. Y pero en Rusia también, en la Federación Rusa también pasó, también el caso de Chechenia, porque hubo regiones que no lograron independizarse. Es que todas las regiones que eran los estados que formaban parte de la Unión Soviética lograron independizarse. Algunos siguen siendo parte de su provincia, como Chechenia. Y entonces, al no lograrlo, hubo conflicto. En el caso de lo que pasó en la Yugoslavia fue lo mismo, pero más que todo tuvo que ver un componente religioso. ¿Sí? Entonces hubo cierta declaración de independencia, pero digamos, la Unión desapareció y a partir de ahí surgieron nuevos estados. Después está la cuestión acerca de los conflictos que hubo con posterioridad, conflictos étnicos, religiosos, pero no tenían que ver con esta cuestión de la asociación de estados de la ex Yugoslavia. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahora. ¿Sí? Usted me para, rápido, no rápido. Tratando de resumirlo, estructurarlo para que sea lo más claro posible. Van a ver que los capítulos no son largos, pero quiero como tratar de ver todos estos temas hoy. Bueno, acá estamos entonces. ¿Qué es la asociación de estados? ¿Cuál es la normativa que nos va a aplicar, que nos va a regir? ¿Cuáles son los conceptos básicos y los elementos que vamos a tener? Y ahora lo que yo les traje es como una especie de resumen, porque las convenciones son un poquito complicadas, acerca de cómo se da la sucesión de estados a partir de ciertos principios dependiendo del tipo de sucesión. ¿Sí? Que eso va a estar relacionado con el nacimiento de los estados, cómo nace un estado. ¿Sí? Así vamos a estar bastante relacionados. Entonces los agrupé de manera tal que para cada tipo de sucesión ustedes van a ver que se aplica determinado principio en relación a los tratados. Después vamos a vivir esa archivo. ¿Sí? Bien. Veamos el primer caso, que es el caso de sucesión parcial. ¿Qué es esto? Un estado, una porción del territorio de un estado, se separa del territorio y pasa a formar parte del territorio de otro estado. ¿Sí? Esto se llama sucesión parcial. ¿Sí? Por ejemplo, en el siglo XIX, el Imperio Ruso le vende un contrato a Estados Unidos que parte de la Federación Alaska. ¿Sí? Entonces, ese territorio que antes, cuya responsabilidad internacional la tenía Rusia, el Imperio Ruso, deja de tenerlo y va a ser parte de Estados Unidos. ¿Sí? Ese es el típico caso de sucesión parcial. ¿Sí? El mejor que pasa es En ese caso sí, claro, Estados Unidos ya existía. ¿Sí? Y el anterior también sigue existiendo. El predecesor sigue existiendo, obviamente. Los dos. Pero en ese tipo que vos decís, sucesión parcial, ¿siempre es de esa manera o...? Y en general sí, porque es parcial. Es parte de una porción del territorio. ¿Sí? En general sí, es parcial. Y ahí sería un estado de recipiente. Igual, ahora vamos a discutir, pero ahora vamos a primero con esto y vamos a hacer. Y ahí vamos a un par de puntitos cada uno. Bueno, entonces, la sucesión parcial. Regla simple. ¿Qué regla rige? Lo que se llama la movilidad
del ámbito territorial de los tratados. Movilidad del ámbito territorial de los tratados. Este es el principio que rige. ¿Qué implica? Yo muevo, ¿sí?, el tratado. O sea, pues llama movilidad territorial de los tratados. Muevo los tratados de un territorio a otro. O sea, los tratados de los cuales era parte el Imperio Ruso dejan de aplicarse en el territorio de Alaska, que aún muevo, ¿sí?, movilidad territorial de los tratados, y a partir de ese momento se va a aplicar en el territorio de Alaska los tratados, digamos, de los cuales es parte Estados Unidos, ¿sí?, porque ya la responsabilidad internacional de ese territorio va a ser Estados Unidos. ¿Siguen? No tiene mucha complejidad. Bien. Ahora vemos lo que dice la compañera, el otro de los casos, los casos de reciente independencia. ¿Qué pasa con los estados de reciente independencia? El caso que vos planteás de Cataluña, en realidad es más complejo, porque no sé si lo vemos muy en detalle, pero cuando veíamos la cuestión del principio de autodeterminación, ese principio de autodeterminación tiene un límite. ¿Cuál es la pared? ¿Qué otro principio está dando vueltas ahí? ¿Qué pasa con los estados, con sus territorios? La integridad territorial, ¿sí? O sea, no puede ir en contra de la integridad territorial de los estados. Entonces, el tema de la autodeterminación de los pueblos, si bien, o sea, el origen, para mucha parte de la doctrina solamente se aplica para casos de independencia de la metrópoli, ¿sí?, por lo cual no aplica en otros casos. Eso lo van a ver en muchos autores. O sea, solamente rige allí. Para otros autores que son un poco más flexibles y bueno, en realidad se amplía para otros supuestos. Por ejemplo, tuvimos el caso de ocupación, violaciones masivas de derechos humanos, casos de ocupación en un régimen opresivo como el caso del APA, que se aplicaría también. De hecho, esto sí está respetado en la resolución de la Asamblea General. Ahora, fuera de ese contexto, en principio no procede. ¿Sí? No es que Quebec se puede independizar, que Escocia se puede independizar. No lo pueden hacer solo. ¿Por qué? Porque no existe un derecho de secesión. No es que Córdoba se puede separar de tiene ganas de Argentina. ¿Por qué? Porque está el principio de integridad territorial que prevalece, ¿sí?, sobre eso. Ahora, dicen los autores, tampoco vamos a ser ciegos. ¿En qué caso procedería? Si supongo, yo estoy haciendo un resumen, ¿no?, pero ¿en qué caso procedería esa doctrina? Bueno, los casos en los cuales se pruebe que hay una violación masiva de los derechos humanos en ese espacio territorial, que no se los incluye en la actividad política, que son totalmente discriminados, etcétera, etcétera. No es el caso de Quebec, no es el caso de Cataluña, no es el caso de Escocia. ¿Sí? Pues difícilmente podrían aplicar eso. ¿Qué otra opción tenemos? Lo que se conoce como secesión consensuada. ¿Sí? Que sí fue el caso de Escocia, que sí fue el caso de Quebec. En esos dos casos hubo un consenso con la autoridad federal. ¿Para qué? Para independizarse. Entonces dijeron, bueno, está bien, aceptamos. De hecho, van a ver que hay una opinión consultiva de la Corte canadiense donde habla de este tema. Y dice, bueno, Quebec puede independizarse siempre que haya un acuerdo con el gobierno federal, ¿sí?, y se lleva a cabo un referéndum para poder independizarse. Y es lo que se llevó a cabo 2 veces en la década del 90. La primera no fue, digamos, fue el 45, la segunda fue un poco más alta, casi lo logra, y luego no se vuelve a intentar. En Escocia no se intentó, no lo lograron. El caso de la primera es distinto, porque no hubo un acuerdo con el gobierno federal. Nosotros terminamos por eso. ¿Sí? Ese es el problema. No creo que vayamos en detalles, eso es momento de pasar, pero como para tener en cuenta, cuando hablamos de estados de reciente independencia, principalmente nos referimos a la cuestión esta de separarme de la metrópoli. ¿Sí? Estamos por el mismo. Bien, entonces, en estos casos, ¿cómo les parece que se lleva a cabo la sucesión de estados en materia de tratados? ¿Cómo sería la sucesión? El grupo sería estados de reciente independencia. Ese sería el grupo. ¿Qué va a pasar con los tratados? El principio que se aplica es el de tabula rasa. O sea, se va a considerar que ese estado entra nuevo a la escena internacional, sin ningún tipo de ligamen con lo que haya dicho el Estado previsto. Como se le da la oportunidad, obviamente, de que pueda entrar a la vida desde cero. Se llama tabula rasa. Un encuentro ligado por los tratados de previsto. O sea, no pasa. Hay excepciones, obviamente, lo que dice la Comisión es, bueno, en ciertos casos, en los cuales un Estado... ¿Sí? ¿Cómo el principio? Tabula rasa. ¿Sí? El principio de tabula rasa. Como empezar de cero sería. ¿Sí? ¿Cuáles excepciones van a haber?
Las excepciones que van a ver son, por ejemplo, o sea, en algunos tratados multilaterales, incluso bilaterales, si digamos, el Estado nuevo quisiera ser parte, podría hacerlo siempre que el tratado en cuestión lo permita y que no vaya en contra del objeto, del fin del tratado, o que no haya sido celebrado in pliti personal, o sea, en relación a la persona, al sujeto. ¿Sí? Si era en relación, si tenía en cuenta la subjetividad de la metrópoli, bueno, ahí difícilmente puede ser parte del Estado nuevo. ¿Sí? Entonces, hacer parte de un tratado. Un tratado. Estamos viendo sucesión de Estado en materia de tratado, nada más. ¿Sí? Por ahora. Bien. ¿Qué otra excepción vamos a encontrar? Lo que llaman los tratados de naturaleza objetiva. Aquellos tratados, por ejemplo, que establecen una frontera, aquellos tratados que establecen una servidumbre, ¿sí? De paso. Esos tratados en principio se van a mantener. En principio. ¿Sí? Salvo que implique que el Estado sucesor tenga que soportar el establecimiento, por ejemplo, de una base militar. Ahí no. La regla cae. En principio, los tratados de naturaleza objetiva no se van a aplicar, ¿sí? Son la excepción, se mueven, traspasan, salvo que implique que ese tratado lleve como consecuencia que aceptar el establecimiento de una base militar. A menos que lo acepte. Cuando Chipre declaró su independencia, los tratados de Ginebra y de Múnich, se acuerda que el Reino Unido va a tener unas bases militares, que son las de Keria, Crotini, pero hay un acuerdo, ¿sí? Con el nuevo Estado chipriota. Pero si yo no tengo un acuerdo, no tengo por qué soportar. Profe, excepto que implique qué cosas no. Que implique el establecimiento, la permanencia de una base militar. ¿Sí? Entonces, el tratado de naturaleza objetiva se va a mantener, salvo que implique la existencia de una base militar, a menos solamente que sea un acuerdo. ¿Dijo los fronterizos también? O sea, eso es un tratado de naturaleza objetiva. Ah, ok. Bien. Los otros casos de sucesión de Estado, los agrupamos en dos. Todos los supuestos que vimos de unificación y separación, ¿sí? La regla va a ser la de la continuidad de los tratados. ¿Separación y cuál otra? Unificación. Separación o unificación. ¿Sí? Tenemos la regla de la continuidad. Entonces, vamos a tener sucesión parcial, movilidad de los tratados, movilidad territorial de los tratados. Estado de reciente independencia, vamos a tener tabula rasa, los casos de unificación y separación, luego el ejemplo que vimos, que se enrolarían allí, la regla de la continuidad de los tratados. Bien, eso en cuanto a los tratados. Y ahora, sobre bienes, archivos y deudas, voy a decir, es bastante complicado el tema de la convención, con lo cual voy a dar ciertas reglas generales y con eso nos vamos a quedar. ¿Qué pasa con los bienes? Los bienes inmuebles no hay problema, porque el bien inmueble está sujeto al territorio. Entonces, realmente queda en el territorio del Estado. Salvo el caso de las embajadas, en esos casos es casuística, por ejemplo, el caso de Yugoslavia, que hicieron los estados por repartirse las embajadas. Llegaron a un acuerdo, y bueno, yo me quedo con la embajada de lo que era de la Yugoslavia en Londres, vos te quedas con la de Río de Janeiro, con la de siquiera son inmuebles que están fuera del territorio. Eso fue un acuerdo, pero en ese supuesto, en todos los casos, digamos, donde se ve, tiene que haber un acuerdo. Si no, el inmueble está sujeto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los bienes muebles? Bueno, en principio, ahí tiene que haber un acuerdo de partes. ¿Sí? Va a haber un acuerdo de partes acerca de qué bienes muebles van a pasar y cuáles no. ¿Sí? ¿Qué pasa con los archivos? Los archivos, por una cuestión lógica, archivos del Estado, los documentos públicos, van a pasar al nuevo territorio. Yo lo voy a necesitar para normal, digamos, administración. ¿Sí? La única excepción que van a ver es el caso de la sucesión parcial, que no es una excepción, sino como una especie de particularidad. Lo dice la Convención, bueno, en el caso de la sucesión parcial, el Estado predecesor puede no dar los archivos a que los documentos originales puedan copiar. ¿Sí? En el resto de los casos, entiende que se tiene que dar documentos originales. Todos los documentos públicos originales pasan al Estado sucesor. ¿Sí?
¿Qué pasa con las deudas públicas? ¿Sí? Las deudas que son con organizaciones internacionales, con otros estados. Bueno, en principio, en los casos de negociación parcial, en los casos de unificación, separación, tiene que haber acuerdo de partes. Si no hay acuerdo, va a pasar en forma equitativa, es una convención. Pero en el caso de lo que es la sucesión, en el caso del supuesto del Estado de Nación de Independencia, como el principio de tabula rasa, yo ahí, digamos, la regla es que ese Estado entre nuevo, a cero, no lo voy a entrar con deuda. Entonces la regla es que no pasa, salvo que haya acuerdo de partes, siempre pase lo mismo por deuda. Al principio, no. Ahora, los dos últimos dos puntos que nos quedan. Membresía en organizaciones internacionales y el tema de la nacionalidad. El tema de la nacionalidad, que es la resolución de la Asamblea General, ahí lo que va a hacer la Asamblea es dar ejemplos de los tipos de sucesión de estados y qué estado debería darle nacionalidad. Puede más de un estado dar la nacionalidad a los individuos. La idea es que no haya casos a partir. Entonces, por ejemplo, en los casos de declaración de reciente independencia, la nacionalidad de las personas que se encuentran en ese territorio va a ser para el nuevo estado. Esto es lógico. En los casos de, por ejemplo, unificación, va a ser del nuevo Estado. Es uno. En los casos de disolución, también del nuevo Estado que surge, como el caso de la Unión Soviética. Después, esto fue todo casuística. En la práctica, por ejemplo, Rusia lo que hizo fue darle la nacionalidad a todos los que se encontraban en ese momento en su territorio. Lo mismo cuando se une la República Democrática Alemana, la nacionalidad es una sola, la alemana, ¿sí? Para todos los ciudadanos que se encontraban allí, en el nuevo Estado, y así. ¿Qué pasa con la membresía en organizaciones internacionales? La regla acá es la siguiente. Todo Estado nuevo, ¿sí?, tiene que pedir, solicitar la membresía en una organización internacional. No es que porque yo me independizo automáticamente soy parte de la ONU, no. ¿Sí? Entonces la regla. Y después fue todo casuística en la práctica de lo que sucede. Sí, la regla es que un Estado que surge en la escena internacional tiene que pedir, solicitar su membresía en una organización internacional. Siempre. Esa es la regla general. Ahora, en la práctica, bueno, se dieron muchos casos raros, no raros, pero que tenían que ver con situaciones particulares. Por ejemplo, el caso de la India. La India era parte ya de las Naciones Unidas, bueno, en el 47 o 48, como parte de lo que se consideraba el Raj británico, ¿sí? Todo ese territorio que tenía un gobierno, el territorio que era la India, Pakistán y Bangladesh. Entonces ya, cuando la India se independiza en el 48, ese lugar lo ocupa la India, pero no Pakistán. Cuando Pakistán se independiza de la India años después, tiene que solicitar su independencia. ¿Sí? Otro ejemplo fue el caso de Rusia. Cuando se disuelve la Unión Soviética, ¿qué sucede? Había un asiento en el Consejo de Seguridad que era de ese Estado, no existía más. ¿Quién iba a ocupar ese asiento? Bueno, el resto de los estados acordaron, por medio de lo que fue la conferencia de Almata en 1991, que el sucesor de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad iba a ser la Federación. No muy que se pueda, con la cuestión lógica. Si bien la Unión Soviética estaba conformada por una gran cantidad de estados, con distintas categorías en cuanto a lo que era autonomía, el estado más relevante que digamos, llevaba, podemos decir, todo la batuta era la Federación Rusa, la capital, etc. ¿Sí? Entonces eso fue como dándose de diferentes maneras. Bien. ¿Alguna duda? Vamos a avanzar con otro tema. Si tenemos un sorbito de agua, vamos a otro tema. ¿Cómo viene? ¿Alguna duda respecto a la asociación de estados? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Bueno, ahora vamos a ver lo que es las formas de organización y de territorio. ¿Cómo se adquiere un territorio? ¿Sí? Y eso nos va a servir para qué? Nos va a servir para Malvinas. Porque vamos a ver cuánto Estado,
¿sí? Tiene títulos para ejercer soberanía sobre el territorio. Bien. Acá vamos a ver también todo lo que se relaciona con la cuestión de los conflictos territoriales. ¿Sí? Fecha crítica, conflictos territoriales. ¿De qué manera me parece que un Estado puede ser una cosa? ¿Cómo se entiende? ¿Qué les parece? A ver si muevo la decisión. Antes sí, claro, antes la conquista era una forma. Hoy en día se imagina que ya no es válida la conquista. Pero ahí no adquiere un territorio. Ahí no adquiere un territorio, la continental. Ahí lo que hago es por medio de la costumbre. El tratado, vamos a ver ya la clase que viene un poquito, la otra sobre el martes. Un Estado ejerce ciertos derechos en ese paso. Pero no es que adquiere un territorio. Se entiende más en la plataforma continental, lo van a ver en la plataforma, en el caso de la plataforma continental y en otros, que es ipso libre. Yo de pacto también. Ese territorio es mío de por sí, no es que lo adquiere. ¿Sí? Vamos a ver después. Justo que habla la plataforma continental. Bien. Tenemos formas de adquisición de territorio que son originarias, se llaman, y otras que son derivadas. ¿Originarios y derivados? Sí, así se llaman. Originarios y derivados. ¿Por qué? Originarios porque si el territorio no pertenece a nadie. Es una res nullum, se llama. ¿Sí? O porque otro Estado lo abandonó. Hoy en día se imaginarán que eso ya prácticamente no existe. No hay territorio que no sea de nadie. Por un momento, sí. No eran de nadie. No eran de ninguna potencia colonial. Pueblos había. Entonces, esos son los originarios. Los derivados son los que eran de otro Estado. El otro Estado ya hacía soberanía sobre esos territorios. Los originarios, lo que vamos a ver son descubrimiento, la ocupación efectiva y lo que se llama accesión, que es un método natural. La accesión es el caso, por ejemplo, cuando se acumulan sedimentos que forman una isla o la presencia horizontal en el territorio. Eso se llama accesión, son métodos naturales. Pero esos no son tanto relevantes. Los iguales son puede ser descubrimiento, ¿sí? Ocupación efectiva, o los métodos naturales como por ejemplo accesión los derivados, ¿sí? Pueden ser la prescripción adquisitiva, pensar la prescripción adquisitiva, el derecho internacional, ¿sí? La cesión, como el caso del que vimos en el Imperio Ruso, eso es cesión, es derivado, es decir, pertenecía a otro Estado, pero pertenecía. Un Estado ejercía soberanía sobre su territorio y pasa a otro. Y el caso de la conquista, ustedes bien mencionaban, pero que lo pongan entre paréntesis, porque la conquista de ella no es un método válido, un modo válido para el territorio. No pueden tener territorio por el Bien. Empecemos por el caso del descubrimiento. Y acá vamos a ver, antes de ver el caso del descubrimiento, Luciana va a hablar sobre un fallo. Este fallo es súper importante, leanlo, chicos, porque tiene que ver con esto. Descubrimiento, ocupación efectiva, etc. ¿Sí? Y luego con Luciana que van a ver el caso de la isla Panamá. Bueno, vamos a ver, es un laudo arbitral, es decir, no lo resolvió la Corte Internacional de Justicia, sino que lo resolvió un árbitro que se llama Max Fluer. El caso es por la isla de Palmas, y que es una isla que está ubicada en Filipinas. La controversia surge entre Estados Unidos y Países Bajos. Lo que pasa acá es que Estados Unidos, por el Tratado de París de 1898, adquiere el territorio de la isla de Palmas porque justamente hay una guerra hispano-estadounidense en donde Estados Unidos gana y se queda con este territorio. Pero lo que pasa es que España nunca había ejercido derechos de soberanía sobre la isla de Palmas y Estados Unidos tampoco. Hasta que en 1906 un militar de Estados Unidos va a la isla y se da cuenta que están desplegando actos Países Bajos.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, van a un arbitraje porque Estados Unidos dice que el territorio de la isla de Palma en realidad le pertenece a ellos, y como que no entendía por qué Países Bajos estaba ejerciendo esta soberanía. Y, o sea, su fundamento de Estados Unidos es el descubrimiento español, que España había descubierto el territorio de la isla de Palma en el siglo XVI, y que por esta guerra de 1906 España-estadounidense, él tenía este territorio que le había pertenecido a España. Después, bueno, que se había justamente transferido por este tratado, el Tratado de París, y también Estados Unidos sostenía que la isla de Palmas debía pertenecerle porque estaba cerca de Filipinas, y por un tema de continuidad le pertenecía por estar cerca de Filipinas. Entonces dice, bueno, como esto es mío, esto también. Lo que dice el árbitro, que el principio de contigüidad no se puede aceptar porque es un criterio incierto, impreciso y que puede conducir a decisiones arbitrarias. Entonces, esto se lo rechaza. Después, sobre el descubrimiento de España y después la transferencia del territorio por el tratado, dice que en realidad, si bien España tenía un título, este era un título incoado, porque para tener soberanía sobre un territorio, si bien el descubrimiento en ese momento era válido, utiliza acá el árbitro lo que se llama la intertemporalidad del derecho. Es decir, un derecho es válido, pero para que ese derecho siga siendo válido se tiene que adecuar a las reglas del derecho internacional público vigentes. Es decir, bueno, está bien el descubrimiento, pero después también se necesitan realizar actos, porque este derecho va avanzando y los actos se tienen como que ir moviendo con ese derecho. Países Bajos, por otro lado, lo que sostenía es que desde 1677 había tratados de vasallajes entre la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y los jefes locales de dos islas que se llaman la isla de Zangibe y Tabucán. Y acá el árbitro nos dice que hay una suceranía, que es que esta compañía de las Indias Orientales de Países Bajos dominaba estas islas, y por ende se entendía que había como una relación de poder, si bien no era una relación de soberanía directa, era indirecta porque era a través de la Compañía de las Indias Orientales. Y Países Bajos, bueno, alega un montón de cosas, como que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX nombró jefes locales por autoridades neerlandesas, cobró impuestos a los habitantes de las islas, incluyó una serie de contratos a la isla de Palmas, que efectivamente está ejerciendo una soberanía. Si bien no tenía un título, como lo tenía Estados Unidos justamente por este Tratado de París, está ejerciendo actos de soberanía en toda la isla. Y acá lo que nos dice el árbitro es que efectivamente las islas le pertenecen a Países Bajos por estos actos de soberanía sobre todo el territorio, y Max Huber nos habla de tres conceptos. La fecha crítica, que él la toma, que es el Tratado de París de 1898, porque es el periodo a partir del cual la situación jurídica sobre un territorio se considera consolidado, de modo que los actos posteriores de los estados ya no pueden modificar la soberanía existente. Es decir, agarra una fecha y esa fecha dice, bueno, de acá para atrás empezamos a evaluar que además de la fecha crítica está el periodo crítico, que es justamente esta época que en este caso el árbitro analiza para ver quién tiene soberanía, porque generalmente los estados, cuando van a controversias por tema de soberanía, siempre, o sea, no alegan solo una forma, sino dicen, bueno, reconocimiento, descubrimiento, actos de soberanía, como que siempre se usan muchas cosas. Entonces, en este caso el árbitro dijo, bueno, a partir de 1898 vamos a ver qué pasó, como que ese es el corte que hace para analizar. Y bueno, Max Huber, el árbitro, nos sostiene que la soberanía es un proceso gradual de intensificación del control estatal. El ejercicio continuo y pacífico de autoridad estatal crea un título jurídico válido y prevalece sobre el mero descubrimiento, que era lo que alegaba España. Y también nos habla del principio de la intertemporalidad del derecho, que es lo que yo les explicaba antes, que es decir, bueno, adquirí un derecho y lo tengo que ir adecuando con el tiempo, no se me tiene que quedar como muerto ese derecho. Esto igual nos va a servir mucho con lo que es Malvinas. Y bueno, la isla evidentemente le pertenece a Países Bajos por estos actos de soberanía. Y me pareció interesante relacionarlo. El año pasado salió una opinión consultiva de la Corte en 2025 sobre lo que es cambio climático. Y acá como que se puso un poco
no sé si en duda, pero como que chocan un par de conceptos que Max Huber en el laudo nos dice que los actos de soberanía, si bien cuando recién se adquiere la soberanía, no se hacen sentir esos actos de soberanía sobre todo el territorio, sino como que es gradual hasta que se tiene el control efectivo de todo el territorio. Pero habla del territorio y de todo el territorio. Vieron que hace un rato Martínez mencionó el Tratado de Montevideo, que los 4 requisitos de población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Y lo que plantea esta opinión consultiva es que si sube la marea del mar y el territorio desaparece, igual se va a considerar que existe un territorio. Entonces como que pone un poco en duda lo de Montevideo y cómo ejercer soberanía sobre un territorio que no está. O sea, porque sube la marea, no está, después bueno, baja y vuelve a estar. Y también con esto de la intertemporalidad del derecho, porque en la opinión consultiva se atribuyen responsabilidades a los estados por el daño climático que se hizo anteriormente, y es como que choca con esta intertemporalidad del derecho, es decir, bueno, yo voy a juzgar un acto con el derecho de ese momento. Y acá estaríamos haciendo como lo contrario, estoy juzgando con el derecho de ahora actos del pasado que en el momento que surgieron y se cometieron no fueron ilícitos. Que ahora sí, pero bueno, antes no. Entonces nada, me pareció interesante como ese paralelismo porque este laudo es muy importante en Derecho Internacional Público, y cómo lo relacionas con esta opinión consultiva que salió ahora en julio del año pasado. Bien, bueno, gracias Lucía. Exacto, o sea, lo que van a ver acá en el fallo entonces es esta cuestión del descubrimiento de la ocupación efectiva. Ustedes piensen que el descubrimiento, que lo dice Max Huber, en realidad él pone en duda que en algún momento haya sido un título hablamos de derecho que yo tengo sobre un territorio, ¿sí? Que en algún momento haya sido un título válido históricamente. ¿Esto por qué? Porque piensen que el descubrimiento, todo el periodo de asignaciones papales, yo descubrí hay una asignación papal, muy rápidamente, por ejemplo, los reyes católicos se dieron cuenta de que algo faltaba. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que hay otros estados. El Reino de Portugal decía, no, pues yo también tengo derecho sobre estas islas. Entonces le pedían al Papa que por medio del tratado, había tratados, el tratado de Tordesillas, me acuerdo en la secundaria, que por medio de una línea imaginaria dividamos qué es lo que es mío, qué es lo que es tuyo. ¿Y cómo consolida la corona española su presencia en las Indias occidentales? Con la ocupación efectiva, ¿sí? Con el ejercer poder efectivo. ¿Qué es la ocupación efectiva? Ejercer poder de autoridad soberana por medio de actos de legislación, de actos reales, no fictos, sobre un territorio y su población, ¿sí? Eso sería, entonces, para que vean la cuestión del título incoado, el título que le falta algo, que no está perfeccionado. La intertemporalidad de derecho es un concepto sindicales importantísimo, ¿sí? Y hay otro tema que también trata, que me acordé ahora, ese fallo que es interesante, para Malvinas nos va a servir en general, la cuestión de la contiguidad. La contiguidad, o sea, la cercanía de un territorio respecto, por ejemplo, de un espacio insular, no es un título. Por ejemplo, que nosotros estemos más cerca de las Malvinas que el Reino Unido, no es un título jurídico. No es que nosotros vamos a poder argumentar eso ante un tribunal, supongamos. No, eso en derecho internacional no interesa. A simple vista parecería, ¿no? Decimos, che, pero esta historia realmente tiene más sentido que en derecho internacional no interesa. O sea, yo tengo un título jurídico y ese no es un título. Para el derecho internacional. Títulos jurídicos, algunas de estas cuestiones estamos viendo. Ocupación efectiva, ocupación efectiva, cesión, o sea, algo, digamos así, que a mí me determine que yo adquirí un derecho soberano sobre ese territorio, ¿sí? Y el hecho de que yo esté cerca de un espacio no interesa, no es un título. Tengo una pregunta, ¿las Islas Malvinas no están sobre la plataforma submarina nuestra? Hay algo de eso también, sí, obviamente. Cuando veamos el mar, todo eso, cuando veamos Malvinas vamos a ver eso. El problema es que estamos frente a un conflicto de soberanía, precisamente sobre un territorio, y bueno, y eso conlleva cuestiones que obviamente son bastante difíciles de dilucidar, más allá de que haya espacios, ¿sí? Que correspondan con nuestros espacios marítimos, ¿sí? Obviamente, está bien. Sí, sí. Bien, entonces tenemos descubrimiento, ocupación efectiva. La ocupación efectiva, punto importante, tiene que ser un hecho de un Estado, si no de particular. El hecho tiene que ser de un Estado, ¿sí? Bien. Después hay otro caso, van a ver dos casos más, que es el caso de la isla de Clipperton,
entre México y Francia, que es un caso arbitral también, que es posterior, y el caso de Groenlandia Oriental, que es de la Corte Permanente de Justicia Internacional. El caso de la isla de Clipperton, el caso de Groenlandia Oriental, que es un caso de la Corte Permanente de Justicia Internacional. El caso de la isla de Clipperton es un particular, pues si lo buscan por internet van a ver que la isla de Clipperton es una isla que tiene un anillo y adentro no hay nada, como hay mar, un espacio marítimo, y solo tiene una pequeña porción del territorio que está alrededor. ¿Qué es lo que sucede? Francia la descubre, ¿sí? Y México empieza como también a querer controvertir este descubrimiento años después, ¿sí? Y dice, bueno, en realidad yo tengo un mejor derecho, ¿por qué? Porque él se basa en lo que es el uti possidetis iuris. No sé si lo escucharon una vez. El uti possidetis es un principio que se aplica en relación a los territorios que han sido colonia de una metrópoli, por medio del cual aquello, digamos, ¿sí? Cuando yo me independizo, supongamos la República Argentina, las Provincias Unidas de Río de la Plata en su momento, los límites territoriales van a ser los mismos que estaban en el periodo de la colonia, a grandes rasgos, no lo mismo. ¿En qué sentido? Lo que correspondía a la corona española, de hecho lo era, en cuanto por ejemplo al Virreinato de Río de la Plata, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos también en ese momento la provincia de Chuquisaca, la banda oriental, el Paraguay, que luego se fue independizando, ¿sí? En su momento mantuvimos esos límites. Lo mismo Brasil, lo mismo México, etc. Entonces, el uti possidetis mantiene eso. Digamos, lo que hace es, la frase latina sería: vas a poseer como venías poseyendo, ¿sí? Eso sería. Tiene un origen, más bien en derecho de conflictos armados, la década del siglo XVII, pero la idea es esa. En África pasó lo mismo. Todos los territorios mantuvieron ese principio y ahí por eso se dieron muchos conflictos. ¿Por qué? Porque los límites que habían hecho las potencias en África muchas veces no respetaban la idiosincrasia, la étnica, la cultura de los pueblos. Nosotros, de hecho, a grandes rasgos, América Latina es bastante homogénea, pero en África no era así. Entonces de ahí es que cuando se van las colonias, las metrópolis, Bélgica, Francia, Alemania, etc., los nuevos estados mantienen los límites que había establecido la colonia, pero eso no se condecía con su, digamos, idiosincrasia, con su cultura, con su idioma. Entonces hay muchas veces que muchos conflictos africanos tienen que ver con ese origen, ¿sí? Con la aplicación estricta de ese principio para los nuevos estados cuando se dio la sucesión de estados. De todas maneras, el uti possidetis no es un título jurídico, es un principio que se aplica en la sucesión de estados de la reciente independencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo que es un caso particular, porque el tribunal arbitral, que es un rey, Emanuel es un rey, el último rey de Italia, ¿qué es lo que dice? Dice, en este caso, Francia tiene mejor derecho, ¿por qué? Porque no se pudo probar que España haya, en su momento, tenido una ocupación efectiva de estos territorios, cuando fue el virreinato de Nueva España, ¿sí? Luego esto traspasa a México. Y en todo caso, si en algún momento lo fue, Francia tiene mejor derecho porque cuando lo descubre, da la noticia, esto lo publicita y empieza a llevar a cabo actos de soberanía. El tema es que Francia nunca ocupa, digamos, con personas, con población la isla. Eso es lo que se discutía. Y acá lo que dice el fallo es lo siguiente: bueno, vale, la ocupación se va a demostrar por medio de lo que se conoce como el animus occupandi, la intención de ocupar ese territorio. El animus occupandi le va a dar fe, le va a mostrar la ocupación. Y este animus occupandi tiene que darse por medio de actos de posesión. Se va a traducir en actos de posesión que tienen que ser reales, no fictos. Pero la posesión no implica sí o sí que haya población allí. Puede darse por medio de actos indiscutibles de soberanía, como por ejemplo legislar al respecto, ¿sí? Entonces, Francia dice que tiene mejores derechos. En el caso de Groenlandia Oriental pasa algo parecido. La isla de Groenlandia, la parte oriental, siempre Dinamarca, digamos así, como que tuvo presencia allí. El problema es que Noruega dice, bueno, en un momento determinado dice Noruega, pero la parte oriental no, dice. Dinamarca solamente, digamos, está presente en la parte occidental. La parte oriental es res nullius, dice, y la ocupa Noruega. Entonces esto lo llevan a la Corte Permanente. Y la Corte Permanente dice, bueno, sí, efectivamente, dice, Dinamarca no tenía población en la parte occidental, oriental. Sin embargo, durante años legisló al respecto.
¿sí? Por ejemplo, estableciendo contratos, digamos así, en su momento del telegráfico, con legislación, etc. ¿Y eso qué implica? Implica actos de soberanía, implica posesión. ¿Sí? Entonces Dinamarca tiene un mejor título, dice, respecto de porque había ocupación efectiva de este territorio. Esto nos sirve para Malvinas y le sirve a todos los estados. ¿Por qué? Porque imagínense la Federación Rusa. Obviamente no está presente con población en todo el territorio vastísimo que tiene. ¿Sí? Eso no quiere decir que no lleve a cabo actos de soberanía, no sé, en la llanura de Kamchatka. Sí, lo hace, pero no tiene una población permanente quizás. ¿Sí? Pero eso es indiferente. Lleva a cabo un animus occupandi traducido en actos de posesión. ¿Me siguen? ¿Más o menos? Claro. El animus occupandi sería como esta motivación, como Esta intención. una tentativa, me suena, quizás para derecho penal, pero me suena más ahí. No. Animus occupandi es como la intención, ¿sí?, de ocupar. Literalmente es eso, ocupandi, el genitivo, Claro. ¿sí? La intención, animus, es el sustantivo y el ocupandi es el genitivo, es de ocupar, ¿sí? La intención de ocupar, que yo lo voy a traducir por medio de actos de posesión efectivos, ¿sí?, reales, que no implican necesariamente que yo tenga población allí. Y eso es interesante porque la Argentina no siempre tuvo población en toda la isla. Y hubo momentos en los cuales estaba deshabitada, las Malvinas, las dos islas. Pero eso no quiere decir que nosotros no legisláramos al respecto. ¿Okay? Bien, tenemos descubrimiento, ocupación efectiva. Ahora, la accesión, métodos naturales, véanlo porque no tiene mucha complejidad. Tema de la conquista, en su momento fue válida, pero a partir del pacto Kellogg-Briand de 1928 ya deja de ser válido, y más con las Naciones Unidas, etc. ¿Por qué? Porque la fuerza está prohibida, yo no puedo adquirir territorios por la fuerza. Por lo cual la conquista hoy en día no es una forma de adquirir un territorio de forma válida. Las formas derivadas, la cesión. La cesión es lo mismo que vimos con el caso del Imperio Ruso con Estados Unidos. Yo tengo que tener, digamos, derechos sobre ese territorio para poder cederlo, si no, no lo puedo ceder, ¿sí? Obviamente. Y el caso de la protección adquisitiva es medio discutido en derecho internacional, caso raro, pero bueno, científico, digamos, desde el punto de vista laboratorio podría darse. ¿Y qué implica? Implica que un Estado descuida su territorio y el otro, por medio de actos de posesión, lo adquiere. Tiene que darse una posesión de forma interrumpida, continua, como dirían los derechos reales, que aplicado en el derecho internacional. No tiene que ser oculta, tiene que ser, digamos, pública, y por medio de la aquiescencia del otro Estado que deja que el otro Estado ocupe ese territorio. ¿Y tiene un tiempo eso como los derechos reales? No, tiempo prudencial. No tenemos un tiempo, no tenemos un tiempo. Después. Ay, perdón. Sí, ¿Hay no, algún bueno. caso real concreto que exista o es solo la No, bueno, podríamos hablar de protección adquisitiva si quieren, no sé, en mi caso. No, yo no vi ningún caso. Puede ser en el libro le mencioné alguno, pero más que todo son descubrimiento y ocupación efectiva. Porque es raro que un Estado descuide el territorio y el otro lo adquiera y yo no diga nada. No, en todo caso va a ser algo que implique el uso de la fuerza por lo general. Es raro. Después, para finalizar, la cuestión de, y ya con esto vamos a entrar en el viernes en Malvinas, conflictos territoriales. ¿Qué es un conflicto territorial? Es un conflicto en relación a la disputa territorial sobre quién ejerce soberanía en determinado espacio territorial. Es eso, ¿sí? A los rasgos. Y cuando se discute esto, ¿qué es lo que vamos a discutir? No vamos a discutir quién tiene un título, porque todos van a alegar títulos jurídicos que son estos títulos que venimos viendo, sino que quién tiene el mejor título, ¿sí? Porque en el caso que vieron en la isla de Palmas, había dos títulos. Cesión, por un lado, que era conforme al derecho internacional, pero había otro que tenía otro título, que era la ocupación efectiva. Y lo que dice, el árbitro es, la ocupación efectiva prima acá sobre, durante siglos, por sobre la cesión, que implicaba la cesión de un título incubado, una forma de descubrimiento, una forma de adquisición de territorios originaria que no se sabe si en algún momento fue válido o no, prima la ocupación territorial. Entonces, la cuestión es saber quién tiene un mejor título y no quién tiene un título, porque títulos van a alegar varios. Entonces, cuando veamos Malvinas, vamos a ver cuáles son los títulos jurídicos que alega la Argentina y cuáles son los títulos jurídicos que alega el Reino Unido. ¿Okay? ¿Es un poco lo que pasa con Ucrania y Rusia? ¿O No, porque ahí que aplicamos. Esa sucesión de estados no fue conforme al derecho internacional. Así que ahí no podemos directamente, fue conforme al uso de la fuerza. Y ya no entramos en nada. Bueno, chicos, gracias por la atención. Nos vemos el viernes. Gracias.